Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Aquí Entre Maestros. Hoy estoy con la maestra Daniela Real Zamora. La verdad, Dani, gracias por haber aceptado la invitación. Qué gusto que nos estés acompañando. Una maestra ya con más de 10 años de experiencia, aunque no se note, ¿verdad? Joven. Bueno, Dani, según recuerdo, tienes una licenciatura en educación, tienes diplomado en enfoque por competencias, cursaste un diplomado en gestión o lo estás cursando, ¿verdad? Tienes ya, dijimos, una experiencia de más de 10 años. Has dado clase en colegio particular, colegio, como maestra de español en secundaria, y también has estado trabajando con proyectos o programas internos dentro de la reestructuración del programa, ¿no? Veo que también has trabajado como coordinadora en el diseño de lo que es toda la currícula, ¿no? De lo que es esto. Y actualmente laboras como maestra de español en secundaria. Pero algo que no me agregaste, Dani, que quiero resaltar para los que no están viendo, para quienes no conocen, es que, según recuerdo, bueno, trabajamos juntos porque fue mi compañera, fuiste reconocida por los alumnos en más de una ocasión como la mejor maestra de generación. Sí, recuerdo que en más de una ocasión los chavos te votaron para ver cuál era el mejor maestro, la mejor maestra, y una de ellas fuiste tú, creo que 2, 3 veces, mínimo, de las que mejor recuerdo. Entonces, Dani, gracias por haber venido, gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Ay, pues feliz, contenta, la verdad, poder reencontrarme contigo, sí. Como lo dijiste muy bien hace un momento, pues trabajamos juntos y siempre es un placer volver a sentarnos y recordar esos. Y tomaros un cafecito, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Muchas gracias por la invitación, Mario. Dani, tú eres una maestra de español, de secundaria. Trabajaste en colegio, trabajaste en público, actualmente público. ¿Cómo haces? O sea, porque regularmente a mí me pasa que yo en la materia de matemáticas, el chavo pues ya viene medio renuente a las matemáticas. Es como, ay, no quiero saber nada de ellas. Pero en español, cuando tocan estudiar español, lo dejan como, pues es español. O sea, sí lo sé. Pero no sé tú cómo le haces para engancharlos, para poder que digas tú, soy la maestra de español y... ¿Qué orden? Otra que quiero hablar más adelante. Fíjate que, pues, como lo mencionas, ¿no? Creo que tanto español como matemáticas, pues, son de las materias fundamentales, ¿verdad? No quiere decir que las demás no las sean, sin embargo, el hecho de que los alumnos lleguen a su clase y digan español, saben que tienen que hablar bien, saben que tienen que escribir bien. Entonces, primero, pues, creo que es un reto para todo maestro. El docente de español tiene un gran reto, porque imagínate, ¿no? Tú eres el que le estás enseñando a hablar al alumno, tú eres el que le estás enseñando a escribir, tú le estás enseñando a cómo redactar. Entonces, el hecho de que ellos lleguen ya con un conocimiento previo y a lo mejor consideran que puede ser una materia como, sí, pues sé hablar, pues soy de aquí, ¿no? Puedo hablar el español. Pero realmente el ya profundizar ciertos aspectos que ellos cotidianamente usan, pero que tienen un nombre específico, dicen, es que yo sí lo hablo, yo sí sabía que era eso, pero no sabías que tenía un nombre, ¿no? Entonces, eso es padre porque ellos se dan cuenta que la importancia de nuestra lengua es esencial y que puede ser también divertido el poder aprender y que el decir, pues yo sé hablar, ¿qué me vas a enseñar? No. Lo demás hoy en día que las redes sociales, ¿no? O sea, yo cuando le mando un mensaje a Dani, la verdad, trato de escribir lo mejor que pueda porque luego me corrige. Lleva acento, aquí va la coma. Te regreso el mensaje correctamente escrito. No, pero sí, fíjate que caemos mucho en eso. Y te soy honesta, también creo que a veces me dejo llevar por el momento y el momento también para escribir. Creo que también de pronto me bloqueo un poco por la forma en que ya actualmente se hace, pero como que regreso y digo, a ver, relájate, tómate tu tiempo y escribe bien. No, pero sí, realmente el hecho de estar mensajeando, sí te puede formar un mal hábito al punto de escribir, y eso impacta, obviamente, en español, porque realmente cuando empezamos a revisar trabajos, actividades de los niños, vemos que escriben,
como mandan su WhatsApp o escriben o publican, ¿no? ¿Cómo hablan, no? Ajá. Que hablan igual como escriben. Exactamente, entonces creo que es muy necesario que en este tiempo de las redes sociales y todo eso, enfatizar un poquito más los que sí trabajamos mucho en la parte de lengua materna y español en las escuelas, sí enfatizar muchísimo esa parte y trabajar muchísimo con los alumnos respecto a ello. ¿Cómo los enganchas para que te hagan caso en clase? O sea, ¿cómo? Bueno, no para que te hagan caso, sino para que los intereses en la clase de matemáticas. Fíjate que De español. De español, querido. Fíjate que algo que a mí me encanta y algo que me ha funcionado y siempre me gusta compartirlo es cuando me preguntan, ¿no? ¿Qué te funciona? ¿Cómo atraes a esos niños? Creo que la parte de la conexión para mí es fundamental. El hecho de que no vayas nada más y des tu clase, sino que tu clase impacte más allá de solo lo académico, ¿no? Más allá como en qué. O sea, Fíjate que en la parte de la conexión con ellos, el que tú te intereses por sus cosas, el que tú te tomes el tiempo de acercarte, el que tú puedas, al menos tocarlos o decirle lo estás haciendo bien, que estés afirmando sus logros, el que tú estés hablando con ellos, el que ellos puedan notar, porque sin duda los alumnos se interesan en ti cuando tú muestras un interés en ellos. Entonces, puede haber alumnos que no les guste tu clase, puede haber alumnos que no les guste la materia, pero con el solo hecho de que tú les des ese tiempo, de que tú estés ahí al pendiente, ellos dicen, me está tomando en cuenta, ¿no? Soy importante, me está involucrando, se preocupa por mí. Creo que eso va más allá del impacto que puedes tener en una excelente clase. o que no les gusta la materia, pero cuando ya conocen a la persona que está dando la materia y dicen, ok, está bien, voy a darle tregua y que haga lo que tenga que hacer el maestro, le doy chance, ¿no? A lo mejor voy a ser responsable, pero en esa materia, ok, sí pongo de mi Fíjate parte. que como me gusta muchísimo platicar e involucrarme con los chavos, me he encontrado alumnos que me dicen, Miss o maestra, ¿verdad? Del término que ellos quieren usar dependiendo del contexto escolar donde me encuentre. Pero me dicen, no me gustaba su materia, pero con el solo hecho de que usted me gusta. No, entonces, Qué padre, ¿no? eso es padre, porque dices, bueno, al menos no se interesó directo de primera mano por tu materia, pero al menos está interesado en ti, y esa es la manera en que tú vas ganando al alumno para que vaya involucrándose más en lo que tú quieres enseñarle, ¿no? Entonces, es más enriquecedor también para el maestro decir, bueno, tengo otra estrategia, tengo otra forma, si mi clase, a lo mejor, o mi materia en particular no es de su agrado, pero voy a tratar de ganármelo para que pueda estar interesado a través de mí en la materia, y eso es fundamental. Y todo lo que tú haces es acercarte más con ellos, o sea, ver como que cómo estás o darte unos minutitos. ¿Todo esto es dentro del salón de clase o también haces a veces fuera? Todo el tiempo. Salgo de la escuela y la verdad, si algo me gusta es dedicarles también ese tiempo a ellos, que ellos no ven que no soy nada más la maestra de español, que no soy nada más la maestra que va a ir a su clase de 50 minutos y se sale y se olvida de ellos, ¿no? Sino que todavía estando afuera, seguimos en contacto, seguimos en comunicación, entonces eso hace que ellos se interesen y se crean un lazo, entonces eso permite que tu materia y tu clase también sea más fácil. Sí, incluso en secundaria, que es una parte de la educación que a veces se complica la plena adolescencia. Lo más complicado donde es esto, segundo de secundaria, que ya lo he platicado con otros maestros, es un sándwich donde no son ni los más grandes, ni tampoco los más pequeños. Y se sienten como que, bueno, yo qué, ¿no? Y creo que conectar con ellos, pues no es fácil. No es fácil. Y buscar un tema porque hoy te pueden amar y el siguiente día te dicen, maestro, que le vaya bien. Hoy no estoy de buena, gracias. Nos vemos. Nos vivimos juntos, ¿verdad? Sí. Tuvimos muchas experiencias juntas. Ayer me decías, hola, ¿cómo estás? Y ni siquiera me volteas a ver. Sí, o sea, que a veces no logramos comprender
esa parte. Y lo mejor es no tomarlo personal, ¿no? Totalmente. Creo que cuando los primeros años de mi práctica docente, sobre todo en secundaria, una maestra, una gran maestra que fue una de las personas que me inspiró y que me ayudó, ¿no? A mejorar muchísimo, me dijo, si dominas y practican con los adolescentes, pues dominas en todos los niveles, ¿no? ¿Por qué? Porque definitivamente el trabajar con adolescentes no es nada fácil. No es nada fácil. Los cambios, su etapa, por lo que viven, su contexto de vida, son factores fundamentales para su aprendizaje. Realmente, aunque tú tengas una excelente clase, aunque tú tengas una excelente planeación, si el niño, si el adolescente no está en su momento para poder recibir ya, por más padrísima que esté, no te va a hacer caso. ¿Por qué? Porque ellos necesitan algo más que solo lo académico, y eso como docentes debemos aprender, debemos entender que no es nada más salir a enseñar conocimiento. Eso lo pueden obtener los alumnos ya en internet. Sí. Todo lo pueden obtener en internet. Ya no necesitan a veces que tú les puedas explicar. Ya hay videos, ya hay de todo. Entonces, como docentes sí tenemos, creo que, una responsabilidad más allá que el solo enseñar. El hecho de que tú puedas compartir también parte de tu vida con ellos, que ellos puedan compartir parte de su vida contigo, porque al final de cuentas ahí los tienes todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Cuántas horas te aventas con ellos? ¿1 hora diaria? Ah, sí, no, 3. O sea, 1 hora me refiero de clase, ¿eh? Más aparte, sí. el tiempo que estás ahí, el tiempo en los espacios libres. Hay alumnos que a veces no quieren entrar a sus clases, hablando de escuelas públicas, obviamente, ¿no? Hay alumnos que no quieren entrar a sus clases porque prefieren estar ahí cerca, platicando, contando sus cosas, porque los adolescentes eso necesitan hoy, ser escuchados. Sobre todo, ¿no? Ser escuchados. Entonces, si ellos sienten esa empatía de tu parte como maestra, olvídate, tienes un gran recorrido ya, un gran avance. Y se ve la conexión, porque a pesar de que ya no les sigues dando clase, a pesar de que ya no están en secundaria, ya están en prepa, o incluso ya van a la universidad, te siguen saludando, te siguen buscando, o te siguen platicando sus logros, ¿no? Sí, te dicen, sí quedé en la universidad. Profe, sí quedé en esto, sí logré hacer esto. Sí, y eso es bien grato, no manches, o sea, tú puedes experimentar eso, ¿no? Sí. El poder saber que esos alumnos que tú tuviste en segundo de secundaria, en primero de secundaria, y que ahora ya son universitarios, que ya se están recibiendo de sus carreras, creo que es muy esencial. Así rápidamente te puedo compartir de una exalumna que está estudiando, ¿no? Entonces, hace un tiempo me escribe y me dice, Miss, ¿qué crees que estoy estudiando? Y yo, ¿qué? Me dice, estoy estudiando para ser maestra. Y yo, wow, y yo, qué padrísimo. Dice, y me dejaron hacer una carta, dice, para conocer a mi mejor maestra que tuve. Dice, y sin duda esa carta, yo te la hice, pues yo la compartí porque yo la hice para ti, ¿no? Entonces me manda la carta y yo chille, ¿cómo no sé llorar? Entonces ni dramatizar. Entonces, la verdad, me encantó porque dije, wow, tú no te das cuenta como maestro del impacto, de la influencia que puedes tener hasta que ellos hablan contigo, hasta que tú ves su vida, hasta que tú ves lo que ellos están haciendo y dices, wow, o sea, ¿hasta dónde puede llegar tu influencia? Puede ser positiva, puede ser negativa. Entonces, de mi persona, la influencia positiva es lo que yo quiero dejar en ellos. Está como, profe, gracias a ti, estoy estudiando ingeniería en matemáticas, algo por el estilo, pero también está la parte de, gracias a ti, no quiero saber nada de las mates. Así es. Y quiero una carrera que no tenga que ver con matemáticas. Pues puedes crear una fascinación o un gusto por la materia o por algo relacionado, como también puedes crear un rechazo a la materia o algo relacionado, porque no quiero que ver nada con números, nada con esto. El otro día vi un meme que decía, ahí disculpen que nos hayamos cambiado de set, ¿verdad? Pero
estábamos teniendo problemas técnicos con todo. Decía que en ocasiones tú le puedes ocasionar al alumno un gusto por la materia o le puedes ocasionar un rechazo a la materia. Algo que tenga que ver nada con números, o algo que tenga que ver mucho con números, o algo que tenga que ver mucho con la parte de español, ¿no? O con la parte que tenga que ver, sabes que no quiero nada que ver con esto, ¿no? Pero pues yo creo que español es muy difícil que te libres de ahí. Nada, total. Imposible. Imposible. No, hasta para redactar tu tesis o para redactar ciertas cosas de incluso tu currículum, ¿no? Para pedir trabajo, habla mucho de cómo lo elaboras y cómo lo escribes, ¿no? Totalmente. Creo que español es fundamental, ¿no? Y viene a ser parte de ti en todo momento. Si algo batallan los alumnos, definitivamente es en la conjugación, y es algo que no quieren hacer, ¿no? Y es que la práctica, es que ¿por qué este tiempo? ¿Por qué esta forma verbal? ¿Por qué lleva un acento? ¿Por qué? O sea, es un batallar realmente cuando ya empezamos a trabajar las formas verbales, la conjugación y demás. Entonces, pero les digo, definitivamente esto lo usas todo el tiempo. Todo el tiempo, ¿no? Con tu forma de hablar, al momento de convivir con tus compañeros, con tu familia, todo eso es utilizable, te sirve, ¿no? Siempre, siempre. Y algo que vemos hoy en día definitivamente es la redacción. Ay, cómo cuesta trabajo, aún cuando ya estamos en el medio, cuando trabajamos con nuestros pares, Eso, ¿verdad? entre mismos docentes. A mí me costó mucho la parte de, yo tenía que redactar incluso, es que uno sabe qué decir, pero no sabe cómo escribirlo. Así es. Uno sabe qué decir, o sea, dices tú, te quiero mucho, pero pues ese te quiero mucho lo puedes redactar con un montón de palabras más, Hasta o decorar. Oye, o sea, te ahorras el te quiero mucho, sí, con un corazón. Y se va deformando el lenguaje. Se va deformando. Y realmente el hecho de que, así como pienses, quieres escribir, fatal, no es posible. Entonces sí es importante que los alumnos se interesen, ¿no? Que, como tú lo decías ahorita, se va deformando. Entonces corresponde muchísimo que están trabajando en español. Y peor a vos si no leemos, ¿verdad? Perfectísimo punto. Si no lee uno, ya no se le acaban las palabras a uno, repite mucho la misma palabra, o no tienes más sinónimos, no tienes más lenguaje de cómo comunicarte, más vocabulario. Término todo el tiempo. Entonces sí, en la parte de la lectura es esencial y es un trabajo. Es un reto el trabajar en español. Entonces, ¿cómo haces porque el chavo tiene que estar leyendo en clase? Porque hoy en día, pues tan solo esto que es un podcast, es estar grabando para que la gente pueda tener un acceso directo a la información de una forma diferente. ¿Cómo haces para que el chavo que dice, profe, ya estamos podcast, ya estamos audiolibros, ¿para qué quieres que lea? Así como puedes decir, profe, ¿para qué quieres que haga? La operación a mano si está en la calculadora. Si alguien ya lo está haciendo por mí, ¿por qué yo tengo que leer? ¿Cómo lidias con esa actitud del chavo que no quiere leer? Mira, anteriormente lo que hacíamos trabajamos con algo que se llamaba proyecto lector. Proyecto lector, pero controlado. ¿Por qué controlado? Porque tú le dabas al alumno el libro que querías que leyera. Entonces, ¿Tú se lo dabas? Sí. Entendí durante todo ese proceso que si queremos que nuestros alumnos tomen ese hábito, que nuestros alumnos empiecen a tener ese amor por leer, aunque sea unas 2, 3 hojas al día, es necesario que ellos puedan elegir su literatura, ellos puedan elegir lo que quieren, ¿no? Entonces, creo que es fundamental el cambiar. A veces como maestros somos algo cuadrados y decimos de esta forma se tiene que hacer, pero primero tienes que ver con qué tipo de alumnos estás trabajando. Eso es importante. Tu contexto escolar es bien necesario en la parte del proyecto lector, porque tienes niños desde que les gusta el terror a los que les gusta el romance. O sea,
totalmente extremos. Y tú llegas con uno de acción, con un libro de acción, ¿no? O con un libro de ficción, o con otro tipo de recurso que no le es interesante. Y tienes que obligarlo, no. Entonces, una de las estrategias que a mí me funcionó en este trabajo y que se armó un proyecto lector muy bueno y es el que se implementa, ¿no? Es necesario que como maestro de español siempre tengas un proyecto lector, es necesario. Pero dale la oportunidad al alumno. Si el alumno te dice, pues no tengo ni idea, ayúdalo, guíalo, pero no elijas por él, porque al final va a estar leyendo algo que a ti te gusta, no algo que él realmente quiere leer, ¿no? Definitivamente. Dani, una cosa que decías tú en el proyecto lector, controlado, lo dijiste muy bien. Si algo recuerdo de tu clase, o es cierto, ¿no? Yo no entraba a tu clase ni tú entrabas a la mía, muy rara vez pasó eso. Creo que cuando en ocasiones uno dice, creo que estoy fallando, si dices, oye, Dani, hazme un favor, entra a mi clase y dime qué estoy haciendo mal. Pero para llegar a eso, pues necesitas ya tener ciertos ya parámetros, ¿no? Que te está pasando, y también sobre todo humildad, poder decir, entra a mi clase y dime en qué estoy mal. O yo entro a tu clase y veo que está mal. Es cierto que no entramos a clases ni tú, ni yo a la tuya, ni tú a la mía, pero sin embargo, a la hora de tener algún tiempo libre o ir de una clase a otra, pasaba por tu salón y un sinónimo de la Miss Dani o de Daniela, de la maestra de español de Dani, era orden. Orden. Me refiero a orden de que estaba y se notaba quién estaba dentro de un salón de clase. Cada maestro tenemos un perfil, cada maestro marcamos la pauta de cómo trabajamos con un grupo. Y yo recuerdo que tú se identificaban los chavos por orden, o sea, y entrabas y tú, chavos callados. Y cada uno haciendo lo que tenía que hacer, o para decir que estaba un poquito en relajo, pero había equipos haciendo lo que tenían que hacer y tú monitoreando que hacían esto. ¿Cómo logras el orden? Porque yo creo que no sé cuánto tiempo te llevó lograrlo. Mira, cuando entras a la práctica docente en secundaria, en un año, o te cuadras o te vas, ¿no? Y más cuando... O lo sufres o lo borras. Totalmente. Entonces creo que, y más en las escuelas privadas, que es donde regularmente empezamos a hacer nuestras prácticas, ¿no? En las escuelas privadas, pues tenemos la idea de que son grupos pequeños. En el colegio donde yo tuve la oportunidad y fue mi primera casa donde aprendí, donde me formé, y fue algo maravilloso, fue una experiencia muy, muy grata y totalmente agradecida, ¿no? Por la oportunidad que en algún momento se me dio en ese colegio. Pues mi primer año fueron con 39 alumnos. 39. Segundo de secundaria, 39 alumnos, y yo dije, ¿y aquí cómo se hace? ¿No? Recuerdo mi primer día llorando, salí llorando y dije, ya no quiero regresar. Es que es un shock. Sí, porque pues no estás acostumbrada a estar llena de adolescentes y todavía indisciplinados y todavía con sus procesos emocionales o situaciones existenciales. Entonces, realmente el hecho de estar frente a ellos y tener como que controlar esa parte fue muy complicado. Algo que mencionas y que es algo que yo tengo que reconocer es que el maestro que quiere mejorar debe de tener una humildad. Definitivamente, si quieres crecer, debes saber que hay áreas de oportunidad. Siempre hay un área de oportunidad. No puedes decir que ya lo sabes todo, no puedes decir que tienes las mejores estrategias, porque sabes una cosa, las generaciones son distintas. Cada generación te enseña cosas diferentes, cada generación es un reto para que tú puedas crear nuevas cosas, no puedes aplicar lo que hiciste en ciclo anterior con este nuevo ciclo. Ni tan solo lo que llevas preparado para el segundo A, para el segundo B. Exactamente, desde ahí, o sea, te das cuenta que son grupos totalmente diferentes, entonces no puedes aplicar lo mismo.
el contenido viene siendo el mismo, pero realmente la estrategia sabes perfectamente que no te funciona, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Número uno, entré a clases. En el colegio tenían muchos maestros referentes donde yo podía tomar como cosas importantes, y lo que hacía yo, entrar a los grupos y me sentaba. Obviamente le pedí permiso al maestro, ¿no? Y me decía, ¿puedo entrar a tu clase? Sí, y a lo mejor tú no lo recuerdas, pero de mis primeras Sí, recuerdo. prácticas, sí entré a tu salón, como entré a otros salones a sentarme y a ver cómo era su práctica docente, ¿no? Y aprendes porque cada maestro tiene una esencia, tiene su propia forma de enseñar, tiene su propia peculiaridad. Entonces tú de ahí aprendes y creas la tuya propia, obviamente. No porque digas tú que el chavo está callado, está aprendiendo, ¿verdad que no? Totalmente. No porque el chavo está en silencio. Sí. Puede estar. Podría ser muy, muy bueno imponiendo el orden, pero no que estén aprendiendo lo que estás pidiendo que hagan. Así es. Entonces creo que una de las cosas que me ayudó bastante fue el poder entrar, el poder ver a otros maestros cómo trabajaban, y además, no, ya estando en el grupo, pues me facilita mucho por mi temperamento, por mi carácter, se me facilita mucho el poder trabajar con alumnos, y me encantan esos desobedientes, no sé por qué. ¿Tú crees que el alumno que más recuerdas es el alumno, y con respeto a todos mis alumnos, ¿no? Y a los de la maestra también, a mí también, ¿crees que el alumno que más recuerdas es el más aplicado? No, la realidad es que yo creo, nos amamos a todos, sí, pero los que más llevamos creo que son aquellos que nos hacen de la educación un reto. los que nos hacen ver la suerte, ¿no? Sí. Porque quieras solo, sí, en el momento es un, ¿cómo le hago, no? Porque es para, hasta pareciera, ok, hoy hay otro round, y hoy hay otra oportunidad, pero son los que te hacen mejorar. Oye, ¿y sabes qué pasa? Que hasta los mismos alumnos dicen, ya traemos un pleito, el maestro ya, o sea, ya lo ven personal. Lo ven personal, pero no es personal. Pero no es personal. Entonces, como maestros, la trae contra mí. Como maestros debemos aprender eso, ¿no? Que definitivamente, pues, vas a tener una variedad de alumnos, y que a lo mejor no con todos vas a tener como un clic, porque la conexión que trabajo, pues, la realidad es que no con todos se genera, no. Y sí se busca. Definitivamente yo la busco, y es una constante en mi práctica docente acercarme a esos que regularmente no se acercan, ¿no? Que es muy complicado, ¿no? Porque tienes un grupo de 35 chavos, 39, así es. Y conocer cada uno que te apuestas. Y ahorita yo sé que tú tienes, no sé, 50 o 200 alumnos. ¿Sabrías decirme cada uno cómo se llama? ¿Sabrías decirme tal vez cómo le está yendo en ese momento? Incluso si sus notas son buenas o son malas. Totalmente. Sí, porque al momento el maestro, creo que desarrollamos la habilidad de conocer la parte académica y una parte emocional de cada uno. Sí. Sin embargo, ya acercarse más a cada uno a veces resulta complicado, ¿no? Y aparte ya corresponde pues al docente, ¿no? Ya eso es algo, un compromiso ya más allá de... Eso más es vocacional, ¿no? Es más amor, más vocación. Entonces, algo que sí constantemente yo comparto y les digo, ¿no? También a otros maestros, que se acerquen y que los conozcan, y que se aprendan los nombres. O sea, yo sé que es batallar. Yo ahorita estoy trabajando en escuelas públicas, y pues son casi 200 alumnos. Entonces, el chavo, yo creo que lo primero que te reclama es que no te sepas el nombre. Yo creo que es una de las cosas que dicen, ni mi nombre sabe, profe. Entonces, ¿dónde quieres tu maestro que él se interese por tu clase si ni siquiera te sabes el nombre de tu alumno? ¿No? Y a lo mejor puede haber diferentes situaciones y cada maestro tendrá su opinión. En particular, yo no me puedo dar el lujo de no nombrar a mi alumno, ¿no? O sea, tengo que aprender que él tiene un nombre
y que yo le tengo que llamar por mi nombre. Así como yo les exijo a ellos que no me llamen maestra de español. A ver, te voy a decir, tú me dices que no te gusta que te llamen maestro de español, ¿no? O sea, No, yo ¿por prefiero qué? que me digan cómo me llamo. Sí, como que siento más cercanía. Y yo creo que los alumnos... ¿No también, crees que sí, el que te llamen por tu nombre te quita autoridad, te resta autoridad? Fíjate que en mi caso no, porque he sabido determinar bien la autoridad. Desde que llego al salón, ellos conocen la autoridad y el hecho de que es una forma muy cercana para mí el que me puedan decir maestra Dani, lo siento como más cercano, como Les das un algo más, poquito más, sí, algo más íntimo. Entonces eso me permite acercarme. es como complicidad entre tú y yo. Así es. Totalmente. Y nada más Y es una nosotros y estrategia punto. personal. Exactamente, Estrategia porque yo creo que si no tienes el temperamento para hacerlo como maestro, sobre todo nuevo, novel, pues novato, siento que no podrías marcar, o bueno, cada quien, ¿verdad? Pero es muy complicado marcar el de que hasta aquí yo y hasta aquí tú. Mira, a veces como creo que pues todos entramos a la práctica sin saber, ¿verdad? Porque la teoría es padrísima. La teoría, todo lo enseñado en nuestra formación docente, pues es padrísima, pero realmente dista de lo que es verdaderamente una práctica. Entonces, si algo puedo sugerir y puedo recomendar es que ellos conozcan tu autoridad. Si vas a trabajar en secundaria, debes saber que ellos necesitan ver una figura de autoridad. Ya después, diviértete, juega, sé amigo de ellos, pero realmente el hecho de que en tu clase sepan que van a estudiar, eso es algo que yo siempre en los primeros días que inicia el ciclo me dedico a trabajar, que ellos sepan que hay un tiempo, que hay un momento para estudiar y que hay un momento para echar relajo, para platicar, para hacer otras cosas que no tengan que ver con la clase. Entonces, si tú al alumno le dejas muy en claro desde que te conocen cuáles son tus reglas, cuál es tu forma, entonces no vas a tener problema. El detalle es cuando ni tú mismo tienes definido qué tipo de maestro vas a ser, qué tipo de reglas vas a usar, qué tipo de lineamientos vas a utilizar. Que no lo respetes, sobre todo. Y que tú mismo no respetes, Porque si es tú no lo bien fácil respetas, poner reglas. Pero el que tú persistas, el que estés ahí constante, eso es muy diferente. Puedes definitivamente. poner un listonón de reglas para que te cumplan, pero si a la primera que infringen los alumnos tú no haces nada, pues entonces ellos saben medirte. Definitivamente los alumnos te van a medir y lo hacen en los primeros días. Ya saben Sí. con quién sí y con quién no. Con quién no. Hace días platicaba con una maestra y me decía, oye, yo veo que platicas con todos y convives con ellos y son muy cercanos y están todo el tiempo risa y risa. Y cuando entro al salón, les pregunto, ¿quién es la maestra más estricta? La maestra Dani. Y les dije, porque ellos saben que están en el salón, pero ya afuera es totalmente diferente. una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, Y ¿no? aunque estemos en el salón, pues no se trata el de mismo una alumno- educación militarizada. El alumno reconoce que me la puedo llevar bien y que también podemos tener ese respeto. Totalmente. Y podemos estar en clase, puedo estar platicando. Algo que le digo a mis Pero depende alumnos mucho de ti, ¿no? Depende de ti. El poner el orden primero y el que ellos sepan que contigo no aplican muchas cosas, ellos lo entienden. Entonces, algo que yo les digo a mis alumnos, hoy tengo ganas de platicar. ¿Alguien sabe platicar y trabajar a la vez? Y son pocos los que levantan la mano. Entonces, les digo, los que no sepan platicar y trabajar, prefiero que trabajen, ¿no? Y de esa forma bromeamos dentro del salón y la clase es muy amena, la clase se pasa muy rápida. Hay veces que mis alumnos dicen, no, quédese otro rato. Qué padre, pues, bueno, dices, bueno, pues, vaya guardado todo, listo, ya no. Así, Sí, ¿no? Pues, ¿cómo? ¿por qué tan poquito? O no me dejan salir del salón, o así están, ¿no? Y es bien padrísimo, la verdad. Ahorita, en este tiempo que estoy trabajando en escuelas públicas, me he llevado un grato sabor de boca. He experimentado muchas cosas que en otros lugares, pues no había tenido la oportunidad, ¿no? Entonces, la verdad, en trabajar ahorita con este tipo de alumnos, me ha enriquecido todavía más en la parte personal. Sí.
mencionas algo muy importante, Dani, el orden y la disciplina. Cuando tú inicias un ciclo escolar y pones tus reglas, ¿cuáles son tus reglas? ¿O cuáles son tus 10 reglas, tus 5 reglas para este grupo, no? Mira, tiene que ver mucho el contexto en donde te encuentres. Ok. ¿Sí? Porque cuando yo entro a escuelas públicas, quiero aplicar lo mismo que usaban las privadas. Y realmente... Eso, ¿cómo cambia, no? El contexto social, el contexto económico, en una pública, una privada, tienes que adecuar tanto estrategias de clase, recursos, todo, incluso las estrategias para llamar la atención. Porque a lo mejor un chaval le puede decir, dame tu teléfono, no te lo doy. Pero acá a lo mejor no tienen teléfono. Totalmente. Entonces, son menos reglas en las escuelas públicas, yo no veo así, pero sí hay más carencia. Entonces te vuelves más creativo. Porque sabes que no tienes tecnología y tienes que idearte para hacer cosas que no estabas acostumbrado porque en tu otro contexto escolar, ¿verdad? Pues tenías todas las facilidades y vas y te encuentras a una aula de casi 40 alumnos donde no tienen libros, donde regularmente faltan, donde no tienen uniformes, a veces los alumnos no tienen dinero para comer, donde faltan porque no tienen dinero para trasladarse. Son muchos factores que eso va cambiando tu forma de ver la educación. Y algo que he aprendido y que puedo comparar en cierto momento es que con el solo hecho de que a ellos les digas mi clase requiere de estas 3 cosas es más que suficiente, ¿no? Al final es como la esencia, ¿no? Sí. Y de ahí partes para todo lo demás. Así es, en la parte de que ellos me conozcan y diga, yo algo que les digo es, estando en clase, cuando es momento de estar estudiando, es estudiar. Cuando llega el momento de hacer un descanso, de salirnos un momento, de parar, es tiempo de hacerlo, pero deben entenderlo, ¿no? Yo aplico mucho, me funciona mucho la actividad extra, ¿no? En los primeros días de clase me funciona mucho la actividad extra. Y yo les explico, no hay nada de regla que yo haga en el salón sin que ellos lo sepan. Tienen que saber primero cómo es tu forma de trabajo. Deben de saberlo, ¿sí? Y yo soy muy clara y no tengo mi listonona de reglas. No, yo soy muy clara, muy específica y son pocas cosas las que yo les digo a ellos que voy a trabajar, que definitivamente lo primero es tener la disciplina. En escuelas públicas debes de tener la disciplina primero y ya de ahí das tu materia. Ya das tu enseñanza, das lo que tú traes planeado, todo lo que tú quieras, muy bonito, decorado, pero primero disciplina. Porque si te dedicas a hacer una super planeación, pero si no trabajas en tu control de grupo, pues no te va a funcionar. Por más bonita que sea la planeación. Por más completa, por tu secuencia didáctica más maravillosa que puedas hacer. Realmente, si tu control de grupo no lo tienes. ¿No lo tienes? No. No, te va a complicar bastante. Y algo que yo aplico con ellos es la actividad extra en los primeros días, ¿no? Porque tienes que aprender, y ellos tienen que aprender a que deben guardar silencio. Son demasiados. No hay ventilador, sí hay, pero es como si no hubiera. Entonces, son muchos factores también físicos que te limitan. Ellos están con calor, tú estás sudando, o sea, es muy diferente el enseñar, y más si estás en turno vespertino, ¿no? Es muy complicado. Tienes alumnos que pues realmente carecen de muchas cosas, y algo que yo trabajo con ellos los primeros días es eso, ¿no? La actividad extra. Si yo llego al salón, yo pongo actividad extra en el pintarrón. Y cuando llego al salón, deben de estar en su lugar. Alumno que esté haciendo ruido, sabe que lo voy a anotar, ¿ok? Y los primeros días cuesta mucho trabajo y tengo un listonón porque están acostumbrados a ser muy ruidosos y no tener control y andar afuera y no entrar a clases y no cumplir, no ser responsables. O sea,
todo lo opuesto a lo que tú siempre has vivido en una clase soñada, en una clase ideal, ¿no? Entonces llegas a ese tipo de contextos y te das cuenta que es todo lo opuesto. Que debería ser algo ya, que debería estar, no, o sea, que no deberías de lidiar con eso en la educación. Se supone que tú deberías de dar tu clase y empezar a dar tu clase. Y así lo dicen tus libros, ¿no? De formación. Entras a clase y el alumno debería estar así, pero lo cierto es que no está el alumno así. No. Y A tú veces lo tienes, tienes que traer hasta las orejas. Y ya están allá en el árbol, ya están cortando mangos, ya están, o sea, así o te pasa el que son, que en el turno vespertino tal vez que 5 o 6 de la tarde, clase de educación física, o vienen de un recreo, un receso, y de repente clase. Y vienen todos alborotados. ¿Tú sabes lo que es eso, no? ¿Sabes lo que es? Y cómo tu bonita planeación, que dices, yo tenía planeado esto, quería hacer esta actividad principal, no la vas a poder hacer. ¿Por qué? Porque el contexto es otro. Así es. Entonces, algo que sí aprendí a conocer. Primero tienes que conocer. Entonces, tus primeros días, así yo tuve esa experiencia, aprendí a conocer cada grupo, y sobre eso fui viendo qué es lo que iba a aplicar, porque con cada grupo aplicaba reglas distintas, ¿no? Había grupos en los que llegas y están sentaditos, Claro. pero era uno de 4. Oye, pero si tú anotabas 10 chavos, tenías que revisar esas 10 actividades extras o no. Y lo hacía. Y ese Es que es es lo que te iba a decir, ¿no? Ese es el seguimiento que debemos tener. Y Porque luego te la flojera como maestro y es tú, híjole, revisar tantas, pero si tú lo rompes, ellos ya no creen y dicen, no lo va a hacer, entonces yo sigo haciendo mi desorden. Entonces, te educas como maestro y también estás educando a los alumnos. Trabajas ambas partes, ¿no? Entonces, a mí me funciona bastante los días de ciclo, los primeros días de ciclo, y ya ahorita los sigo poniendo, pero ya no tengo alumnos anotados, porque ellos saben que esa indicación pero lo tienes que seguir haciendo. Sí, en ciertos momentos lo tengo que hacer. Cuando siento el grupo como muy dinámicos, muy que sobre todo cuando vienen de receso o cuando vienen de clases de deportes, que vienen un poquito alterados, trato también de hacer actividades que puedan relajar, ¿no? Eso ayuda bastante también. Eso es una de las estrategias que yo uso. Otra de las estrategias que también funciona bastante es que les des la oportunidad de trabajar, ¿no? En diferente estructura dentro del salón. Que no todo el tiempo sean actividades individuales, que de pronto los estés cambiando a hacer actividades grupales, que de pronto los en pieza, Sí, o sea, esas actividades dentro del salón también te permiten mucho a que ellos se sientan más cómodos, que ellos puedan trabajar más ameno contigo y te facilitan a ti que tú puedas dar la clase, porque realmente un grupo ruidoso totalmente te va a impedir que tú puedas dar tu clase. Sí, porque si no puedes dar tu clase y les quieres exigir, ¿cómo vas a exigir si no puedes ni siquiera poder empezar a dar la clase, verdad? Fundamental y clave tiene que ser control de grupo. Tiene que ser control de grupo. Además de lo que te dio la escuela como formadora, o sea, como formación de maestra, tú por tu cuenta has necesitado otros recursos que han servido para tu clase. O sea, platicaba con una maestra el otro día que me decía, yo tuve que tomar clases de actuación o de teatro para poder yo mejorar mi voz dentro del salón de clase, o clases de danza para yo poder mejorar esto que haces con los brazos, porque si tú no sabes manejar tu distancia con los brazos, o que si tú no sabes cómo poner el límite con tu físico, dice ella, no puedes, ella trabajaba con chavos de grupos de 50 alumnos. Entonces, ella decía que tenía que buscar recursos que le dieran más digamos, en el escenario de la docencia, ¿no? Porque, pues, para mí, el estar frente a un grupo es como es dar tu función. Sí. ¿Has necesitado más recursos? Mira, yo creo que como docentes no podemos dejar de aprender, ¿no? Algo que debemos entender
Y sobre todo a veces como maestro de ya muchos años, yo no considero que tenga pues mucha experiencia, son 10 años apenas, pero debemos entender que la actualización es esencial. Y más con estas generaciones que vienen totalmente despiertas a la tecnología y a todo eso. Yo procuro, una de las cosas que procuro es acercarme a ellos y aprender, escucharlos y conocer. Y a veces cosas que me mencionan que yo desconozco, puedo preguntar, ¿y esto qué es? Y ellos ya me van enseñando. Entonces, sobre eso yo también busco. De alguna manera es acercarte con el chavo, ¿no? Sí. Y busco por fuera también, digo, bueno, ya tengo como esta línea, pero no la domino tan bien, entonces voy a buscar estrategias nuevas, capacitaciones, talleres. Ahorita el internet está impregnado de diferentes talleres, cursos en línea. La modalidad en línea fue una maravilla. Todos podemos estar tomando clases y cursos y talleres de todo. Yo tengo, hace como un mes, acabo de terminar dos talleres, 2 cursos también, muy buenos y ayudaron bastante, ¿no? En toda la práctica, todo lo que estamos trabajando con los alumnos te ayuda. Entonces creo que como maestros siempre debemos tener en mente que debemos estarnos actualizando. ¿Sí? La pandemia fue o te actualizas, ¿no? Sí, nos forzó a todos. Sí, tuve que forzarte para decir, ¿sabes qué? No hay otra, o das clases en línea o no las das. Obviamente es más fácil lo presencial. Ya después de tener una experiencia, los que trabajamos con niveles más pequeños, ¿no? Ya los de preparatoria, tal vez universidad, es un poquito más llevadero. Entonces, pero los que sí trabajamos secundaria, preescolar, primaria, nos dimos cuenta que fue un reto enorme. Sí, ¿no? Porque de por sí la atención que te da un alumno presencial puede ser de 10 minutos, 5, 10, cuando mucho tal vez 15. O sea, que te estén poniendo atención. Ahora ya en una laptop donde tú estás hablando, hey, prende tu cámara, que sí, que no, que de repente se desconectaron. La facilidad de decir que están bien cómodos o de que se pueden conectar y desconectar a la hora que quieran. O no hay internet, sin internet. O sea, hay muchas cosas que pueden no ayudar pues a esto, pero que de alguna manera tienes que desarrollar esas habilidades, ¿no? ¿Cómo te fue con la pandemia? Fíjate que en el momento de pandemia, gracias a Dios, estuve trabajando en una institución privada, pero como diseñadora de programas de los diferentes niveles. O sea, no fui maestra frente al grupo en ese tiempo de pandemia, pero estuve de cerca con todos los docentes de esa institución, porque trabajábamos pues para crear material y contenido y demás y poder facilitar también la enseñanza en línea, porque en esa institución se estuvo trabajando en línea, se estuvo al nivel, realmente se estuvo al nivel, pero sí el hecho de que me tocó estar con maestras de preescolar de cerca, me tocó estar con maestras de primaria de cerca, y mis respetos para estar en línea. Qué difícil, ¿no? Para ser maestra de preescolar en línea. Sí. O sea, poder estar teniendo el chavo y estar dando actividades. Los niños pues de 4 o 5 años tienen un tiempo de estar ahí aprendiendo y ya, o sea, aprovecha esos minutos que tienen porque son los únicos que te va a prestar, ¿no? Entonces, sí resultó todo un reto, tanto para los que estuvimos detrás como los que estuvieron frente al grupo. Fue complicado, pero fíjate que abrió un nuevo panorama. Sí, ¿no? Lo veo así muy bueno, muy interesante, que no creo que vaya a ser eliminado. Yo creo que ya todos esos recursos digitales que se nos dieron la oportunidad de conocer, pues ya los estamos usando. Sí. Los estamos usando y podemos trabajar en ello, ¿no? Las plataformas educativas fueron maravillosas y seguimos trabajando en ellas. Fíjate que en mi caso, de que yo doy clases particulares, a pesar de que yo ya tenía el modelo de clases particulares a distancia,
que no era tan fuerte, pero con la pandemia a mí me vino a fortalecer porque incluso tenía chavos de otros, no de otro estado, de otros países, Wow. o que se iban o que estaban dando un curso en Canadá o un curso en Estados Unidos. Profe, necesito saber un poco más de cálculo. ¿Puedo tener una clase contigo? Sí. Entonces, creo que no estamos, o sea, no hay renuencia por completo de todos los alumnos y sí podemos hacer un buen uso de todas estas herramientas. ¿Sabes qué también siento que funcionó bastante y que nos queda como enseñanza la escuela en casa, ¿no? Sí. La escuela en casa, el hecho de que tuvieras la oportunidad de poder trasladarte a otro lugar y estar conectado en tus clases. O sea, fue maravilloso porque hasta tú como maestro te podías ir de vacaciones y conectarte a tus clases, ¿no? Sí, Eso es cierto. facilitó muchísimo Es también cierto. que los alumnos pues no tuvieran que faltar. Se suponía que era la parte más fácil, ¿no? El poder estar en diferentes lugares y sin tener pretexto de conectarse, a menos que fuera en internet, ¿no? Que fue la primera problemática que se tuvo. Pero realmente vino a traer una nueva forma de ver la educación, Sí. ¿sí? Y retomar lo que en algún momento se estuvo haciendo, porque la escuela Como que entraba y que no entraba, que entraba y que no entraba. Y ahorita con esto, pues tienes que entrar y punto, ¿no? así es, y te adaptas. Ya. Definitivamente Yo creo todos que esos cambios así fueron como para vi adaptarse y mejorar. maestros que se les complicó porque siempre estuvieron renuentes, incluso cuando fueron compañeros míos, yo los veía que, bueno, vamos a usar el aula virtual. Ay, no, qué comenzado, ay, no, qué complicado. Pero ahora tienes que, en algún momento nos daban, y recuerdas, creo que nos daban cursos de cómo crear grupos en un aula virtual, de cómo poner actividades y todo el mundo, pues como que sí, no. Oye, de hecho, en nuestras de listas les decían, a ver, ¿usas el aula virtual? No, pues que una vez cada 15 cuánto tiempo, no una vez al mes, cada 2 meses. Pero ya, o sea, ya tu programación ya tenía que ser sobre el aula virtual. Sobre lo de línea ya no tenía que ser sobre lo presencial. Ya, incluso las actividades que tenías de apertura que podías hacer en un grupo, ya no las podías hacer incluso en línea. Entonces tenías que volverte creativo. Creo que la innovación educativa es esencial, la verdad. Es que un colegio se dé la oportunidad de invertir en innovación. Siempre, sus ¿no? alumnos van a estar siempre en otro nivel, la verdad. Entonces, cuando nosotros entramos en la era de las plataformas educativas, pues fue antes de pandemia, recuerden bien, ¿no? Sí. Y realmente no era usual, era un 20% de alumnos que usaban la plataforma. Y es una inversión. Al final es una inversión que como instituciones educativas tienen que hacer para estar dentro de un nivel ahora sí que competitivo para el ambiente o el ámbito donde nos encontramos, ¿no? Que es Manzanillo y que hay mucha competencia. Mucha competencia. Cuando empieza el momento, la etapa de las plataformas educativas, pues no era tan funcional. Sin embargo, cuando llega la pandemia, pues no quedó otra opción. Y hasta los colegios más pequeños que no trabajaban con ello, tuvieron que hacer esa inversión. Incluso las públicas tenían que empezar a trabajar con las escuelas públicas, tienes toda la razón, ¿no? Entonces también ellos se involucraron, no había otra opción. Tuvieron que ser presionados para poder aperturarse a esa nueva era y poder trabajar como tiene que ser. O sea, definitivamente las plataformas educativas hoy en día son una maravilla y no podemos... Y saberlas usar, ¿no? Y no podemos decir, ya tenemos el recurso, pues lo vamos a dejar ahí, porque es más fácil, pues obviamente, lo sencillito, el seguir usando los correos, el seguir trabajando de manera manual, pero el poder crear recursos en una plataforma, pues es enriquecedor tanto para el alumno como para el maestro, ¿no? Sí. Y es más fácil la retroalimentación. Aquí el punto es crear conciencia. A un principio es complicado, pero ya cuando vas tomando ritmo, dices, mira, o sea,
ya tienes una base de datos, ya tienes esto, que lo puedes volver a usar, si no, y ya no tienes que estar, porque estarás de acuerdo que calificar 200, 300 tareas físicamente no es lo mismo que le digas a la computadora, esta es la respuesta correcta y tú calificas. Totalmente. Y inmediatamente tienes ya las respuestas ya calificadas, que está yendo tu casa. ¿Y cuánto tiempo le dedicas? ¿Cuánto tiempo le dedicas a calificar tareas? Ay, yo creo que un día completo, sumando las horas. ¿Y los exámenes? Ay, bastante. ¿Y hacer planeación? Bastante. Porque tienes que planear y sobre la planeación tienes que ver cuáles son los ejercicios, cuáles son las actividades, cuáles todos esos recursos que le van a servir al alumno para llevar o llegar a lo que tú necesitas como maestro que aprenda. Sí, y ¿sabes qué? Que ya no hay opción y ya no hay pretexto para los colegios, para las escuelas, el no usar la tecnología, porque hay plataformas gratuitas muy buenas y se pueden utilizar. Y yo creo que como docente, o sea, además de todo lo que te da o que te forma tu escuela donde estás laborando, por tu cuenta también es importante. Y cuando, claro, que tiene vocación, va a buscar la forma de que, mira, puedo hacer esto más rápido. Mira, puedo hacer. Hoy en día, ¿cómo se ve que incluso con un código QR puedes tomar lista? Sí. Con un código QR ya puedes tomar lista y listo. Ya no te evitas tanto problema o tantos minutos que te pueden quitar en una planeación de clase. O tener la lista, ¿verdad? Anota tu nombre. Y ahí llegas. Yo, de hecho, estoy en unas reuniones y realmente la asistencia es así. Tenemos una plataforma, yo descargo mi QR y ya llego al área donde está la asistencia y en vez de encontrar ya una hoja y poner nombre, pues ya nada más escaneas y ya está lista mi asistencia, ¿no? Entonces, eso es maravilloso, es un ahorro de tiempo. Por ejemplo, algo que yo odié y cuando vean mis amigos docentes esta plática, pues van a coincidir. El Drive, yo no odiaba. Yo decía, yo soy enemiga de esto. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿No? Pero ahora me doy cuenta que la misma necesidad te está ahora sí que orillando que tú puedas estar entrando a eso aunque no te guste. Aunque no te guste, te tienes que adaptar y tienes que involucrarte porque pues es lo nuevo, es lo que hay, es lo que se tiene que trabajar, es más fácil. Obviamente cuesta más trabajo porque tienes que aprender, tienes que dedicar tiempo y eso es lo que a veces no queremos. Exactamente. ¿Verdad? El tiempo. Sí, el tiempo que luego no tenemos limitado. Y eso del tiempo, hay una cosa o hay un punto que me gustaría tratar. Cuando tú das un curso, tienes un curso y te dicen, este es tu curso de español, este es tu curso de mate, y estas son las competencias, objetivos, o ya le han cambiado de acuerdo a la reforma, como lo vean, competencias o objetivos de clase, objetivos al final del curso de lo que tiene que lograr el alumno. Pero es cierto que cuando recibimos un grupo, por ejemplo, que yo voy a dar tercero de secundaria y voy a empezar con el primer contenido que tengo que ver, resulta que no lo puedo empezar. ¿Por qué? Porque los presaberes, lo que deberían de saber, lo que deberían de tener para poder empezar yo con contenido nuevo, no siempre lo traen. Y a ti te dicen, tú tienes 1000 días, tienes 100 días o cuántos, 200 días para poder ver todo este contenido. Pero de esos 200, 300 días, te dicen, ¿sabes qué? Este día va a haber temblor, para que te agarres con... Este día va a haber huracán. Este día los vamos a sacar por una entrevista que van a venir. Este día hay mundial, así que hay que sacarlos a que vean el mundial. Y resulta que esos 200, 300 días ya no los tienes. Tienes menos, pero el contenido sigue siendo el mismo. ¿Tú cómo haces para adecuar todo eso? Y más aún ahora que tenemos o que venimos de una pandemia que creo que nos retrasó un poco porque entre que los maestros, no unos, sino todos en general, nos fuimos adecuando a la pandemia, a trabajar con pandemia, porque no empezó la pandemia y luego empezamos a dar clases en línea. Llegó un proceso
para que la escuela me refiero a todos, empezaran a trabajar en línea a través de redes. Y ese proceso y el proceso de aprendizaje de maestros y el proceso de aprendizaje del alumno nos llevó tiempo que posiblemente retrasó más la educación. ¿Tú cómo haces para todas estas complicaciones que es lo que nos enfrentamos día a día en un salón de clase? ¿Cómo le haces para decir, ok, tengo 20 contenidos que ver al final del año, tengo de estos 200, nomás tengo 100? No hay opción. Y al final, a veces, dependiendo del contexto, le van a exigir que dé resultados. Sí, todo el tiempo. Porque en pública la exigencia hay igual, no que en otros lugares, pero hay. Sí. Y en la privada hay más exigencia del contenido. Mira, algo que he aprendido es precisamente eso, ¿no? El poder analizar el plan de estudios, el poder analizar los contenidos que vas a dar. Y ahorita se puede, bueno, lo que yo aplico es, veo mis contenidos, veo cuáles son los aprendizajes que tienen similitud. Y exactamente, porque tú tienes un calendario escolar, pero tú sabes que ese calendario se reduce muchísimo, ¿no? Por lo que tú quieras, por los diferentes motivos. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Lo que busco es, independientemente si me exigen o no, el que de todos los contenidos, yo veo cuáles son esos aprendizajes que son similares. Entonces, busco fusionar. Eso es uno. Busco fusionar proyectos. Yo trabajo por proyectos en español. Todo el tiempo trabajo por proyectos. Entonces, esa parte me facilita mucho porque yo puedo combinar temas que tienen los aprendizajes similares. Ese es uno, la fusión de temas. Y número dos, hay temas que sí requieren que profundicemos y hay temas que requieren que nada más podamos se conozcan de manera general. Pero algo muy importante es saber con qué vienen tus alumnos. Definitivamente, como tú dices, no puedes empezar a dar un contenido cuando ni siquiera sabes si los alumnos lo conocen, si los alumnos lo dominan, si los alumnos tienen ese saber previo, ¿no? Entonces, tienes que partir, obviamente, de esa evaluación para poder revisar qué es lo que ellos conocen. De ahí es cuando ya tú analizas tu tira de contenidos y empieces a trabajar, ¿no? Yo lo que sí me gusta hacer es, ok, este proyecto se une, tiene similitud, entonces si no me da tiempo, empiezo a trabajarlos de esa manera, ¿no? Empiezo a trabajar, pero busco que la mayor cantidad de temas se logren dar, y si no, pues al menos de manera muy, muy ligera, se los enseño, pero sí es necesario que tú te tomes ese tiempo para analizar, que no, así como te los entreguen, no, pues sí voy, ¿no? Así empezamos, así, no te saltas en la línea, ¿no? Cuando son las reuniones de los españoles, oye, yo voy a ver esto, no, mira, hace esto. Así es. No, pero es que me está marcando que primero ve este contenido, pero es que lo necesitas acá, porque mira, y sobre todo ver cuáles son los que tienen trascendencia, ¿no? Así es. Los que tú sabes que tal vez ahorita te lo está marcando aquí y te lo va a marcar acá, entonces, ¿para qué lo ves tantas veces con este mismo nombre si lo puedes ver en esta parte y lo vas a necesitar más que incluso estos contenidos, sí, ¿no? Pues tú como maestro de español, conforme a la práctica te vas dando cuenta qué temas son esenciales, qué temas son fundamentales y que el alumno tiene que estar trabajando no solo en el primer grado, en el segundo y en el tercero, reforzar. Entonces, una de las cosas también que nos dejó la pandemia es precisamente el rezago, ¿no? El rezago. Entonces, sí. El rezago es totalmente, ahora sí, parte de nuestra educación. No podemos dejarlo de lado. Ya no podemos decir este alumno no tiene rezago. Definitivamente con la pandemia sí, se marcó muchísimo ese aspecto y
yo te podría decir que tengo alumnos que donde tuve la necesidad de crear un programa de lectoescritura, hablando en secundaria, donde sus alumnos están recibiendo clases personalizadas para que puedan leer y escribir. O sea, están con un rezago muy importante. El nivel de lectoescritura es bajo. O sea, no han consolidado el leer y el escribir. Entonces, eso también, imagínate, estamos hablando ya en un nivel secundaria y viene a cambiar porque tú dices, bueno, tú sabes que vas a recibir esos alumnos y que tú sabes que esa habilidad se consolida en preescolar y primaria, ¿no? Entonces, que el alumno llegue a secundaria y no sepa leer y no sepa escribir, tú dices, wow, eso cambia todo lo que yo traía, ¿no? Toda mi planeación, todo. Sí, entonces yo con ellos sí tengo alumnos, ahorita estoy trabajando con esos alumnos, donde ellos tienen un cuadernillo especial, donde ellos están asistiendo a clases de escritura con una maestra. Que esto ya es más parte tuya que lo que marca realmente un programa, un plan de clase, un plan de... Por eso que te decía... O sea, esto ya es vocación pura. Ya es meramente mío, ¿no? Es que como maestro no puedes desamparar o deslindar, ¿no? Tienes el compromiso, tienes la responsabilidad y tú decides hasta dónde llega tu responsabilidad. Tú decides hasta dónde quieres impactar con tus alumnos. Yo puedo decidir dejarlos así y que vayan avanzando. Y pues fácil, los repruebas o los pasas y punto. Así es. Porque así es nuestro sistema. Entonces, pero la realidad no es eso, sino es ir más allá y ver qué más puedes hacer por el alumno. Y ahorita tengo eso, son cuatro alumnos y la verdad están felices porque ellos trabajan un cuadernillo diferente. Sí trabajan contenidos, pero están trabajando todavía más que los demás alumnos. ¿Por qué? Porque tienen que consolidar esa parte para poder ver lo siguiente. Quieras o no, cuando ellos pueden o cumplir ciertos objetivos, cumplir metas, o si quieres le pusiste una meta, a ver, vas a lograr esto. Cuando te dicen, Miss, ya pude hacer esto, profe, ya pude hacer esto, hasta te sientes estudiado más parte de su logro, ¿no? O sea, yo creo que no hay cosa más grata para un docente que el ver a tus alumnos que avancen, el ver a tus alumnos que hayan logrado algo que les costó trabajo, ¿no? Y yo he estado de cerca trabajando con ellos y la verdad es algo muy grato, ¿no? Me anima, me motiva. Ellos, veo el rostro, puedo platicar con ellos están muy contentos porque era algo que tampoco ellos habían hecho. Los papás pues también están contentos, todos estamos trabajando y es que al final de cuentas debemos entender que la educación no solo corresponde a los docentes, es un trabajo en equipo, es un trabajo en conjunto, donde se involucran casa, donde se involucran docentes y sobre todo pues el mismo alumno, ¿no? La misma alumna. Es esencial estar trabajando y podemos poner muchos pretextos y podemos decir, pues es que en casa no me ayudan. Bueno, está bien, siempre va a ser así, siempre vas a tener alumnos donde en casa son apoyados, donde en casa son atendidos, pero también vas a tener alumnos donde en casa ni siquiera están atendidos, ni siquiera los toman en cuenta, ni siquiera están en casa los papás, los cuidan sus abuelos, están con otra gente, pero esos factores ya no te corresponden a ti como docente. Debes entender que tú debes marcar la pauta, que tú debes hacer lo que está en tus manos. Si sabes hacer el bien, pues hazlo. Si te tienes la oportunidad de ayudar, hazlo. Porque como docente quiere uno llegar más y más, pero desgraciadamente no cuentas o con todos los recursos o con todos los apoyos que quisieras por parte tanto de casa, ¿no? Que yo creo que es lo que te duele a veces, que no haya un eco, un apoyo que digas, ¿sabes qué? Apóyame poniéndolo a leer. Y cuando llamas a casa, que no te respondan, dices, híjole, o sea, pues sí te quiero ayudar, tengo todas las ganas y tengo todo esto, pero ya no puedo hacer más. Sí, totalmente. Y eso también te desmoraliza, ¿no? Dices, qué triste que no pueda llegar más allá,
Pero digo, hasta donde uno puede, ¿verdad? Sí, definitivamente sí pasa y constantemente me ha ocurrido donde pues tú quieres apoyar más y no se te permite, ¿no? Donde tú quieres hacer más por el alumno y no se te permite. Entonces, hasta donde tú puedas llegar, realmente hazlo. Ahorita ahí te digo que he estado aprendiendo otras cosas de la docencia que no sabía, entonces tengo alumnos de todo tipo, ¿no? Tengo alumnos que no tienen papá, tengo alumnos que están en un proceso de adopción, son muchos contextos y te das cuenta que los niños no necesitan que les enseñes solamente las reglas gramaticales, ellos necesitan más, ¿no? Y el hecho de que ellos estén en la escuela y que a ellos les guste ir y que a ellos les guste estar contigo, eso habla de que ya tienen esa conexión, ya tienen esa relación contigo. Y eso es muy bueno, porque no solo te va a servir para poder dar tu clase, ¿no? Que eso es lo que buscamos al final, el poder tener un grupo donde ellos puedan aprender, donde puedan darte la oportunidad, ¿no? Donde te dejen dar tu clase, pero no lo es todo, eso no lo es todo. Sí es bueno y sí te gratifica el hecho de que digan, entra a tu clase y todos están trabajando. Qué padrísimo, ¿no? Porque pues tú sabes que las observaciones de clase también son muy interesantes. Sí. Y es padre, ¿no? Que entren a tu clase y en la retroalimentación, el feedback te puedan decir, me gusta tu clase, están atentos, están trabajando, pero no están en un ambiente militarizado, ¿no? A mí me caracteriza mucho la esencia de que pasan y están trabajando, pero están tranquilos porque yo estoy platicando con ellos, porque estamos en un ambiente de trabajo, pero ordenado, ¿no? O sea, no es lo mismo un ambiente desordenado sin trabajo. Están trabajando de manera ordenada. Y para lograr eso, se requiere esfuerzo, se requiere dedicación, se requiere... No, y más en escuelas públicas. Definitivamente cambia totalmente el contexto y tu forma de ver la docencia, sobre todo en particular. En tu planeación que hablamos de esto, que no quiero soltarlo por completo, ¿tú qué opinas o qué piensas de dejar tarea? ¿Para ti es importante dejar tarea? ¿No dejas tarea más o menos de vez en cuando? Porque platiqué con otros maestros y me decían, ¿sabes qué? Yo prefiero no dejar tarea porque sé que no la van a hacer. Sé que no la van a hacer, sé que posiblemente la van a copiar y la van a copiar mal. Y no se logra y nada más es más trabajo para ti como maestro. Sí, totalmente. No sé tú cómo o qué opinas. Yo busco siempre tener un balance, ¿no? Entonces no te puedo decir que no dejo y tampoco te puedo decir que sí dejo. O sea, cuando se requiere, cuando hay necesidad de hacerlo, lo hago. Pero sí soy de los maestros que prefiero que trabajen en clase, que hagan las cosas en clase, buscar que todo se concluya ahí, para que ellos puedan tener también sus horarios libres, sus días, que tengan espacio. En casa, sus espacios libres de tarea. O sea, si es necesario en ciertos niveles, estoy segura y estoy de acuerdo en que en los niveles como preescolar y primario, donde sí tienen que trabajar un poquito para consolidar aprendizaje, sí, y toda esa parte, sí, a lo mejor es cargar un poquito en tarea, pero también ser flexible, ¿no? Saber qué es importante, qué es esencial y poder hacerlo. Pero en ciertos momentos sí he dejado tarea, no soy de las que todos los días dejo, pero cuando es necesario lo hago. Ahí sí, ya depende del maestro, depende de la materia. La materia también. La materia tiene mucho que ver, entonces no es lo mismo matemática, no es lo mismo español. Claro. Entonces, sí, el hecho de que a lo mejor yo pueda dejar una tarea como lectura, ¿verdad? A lo mejor un libro, eso sí es porque estás aportando para su léxico, estás aportando para que pueda enriquecer, ¿no? Su vocabulario, y creo que no está mal, porque todos leemos en todo el tiempo, ¿no? No necesariamente
me lo tienen que pedir, lo tengo que hacer. A ellos sí se los tenemos que pedir para que lo hagan. Entonces, creo que dependiendo qué tarea es la que puedas dejar, sí se puede. Sí, yo creo que sí. Y sobre todo, bueno, yo pienso que si vas a dejar una tarea y quieres que la próxima tarea que dejes también se haga, creo que tienes que ser responsable de revisarla. Porque luego los alumnos, ¿para qué esta tarea si ni la revisan? Exactamente, porque el chavo te toma la medida, ¿no? Y, bueno, lo que sea. Es más, yo escuchaba, o aquí en mis particulares, en mis clases, que había tareas en línea, que tenían que hacer la tarea, ya subían y tenían que subir procedimientos, fotos. Dice, con que le subas cualquier cosa, e incluso le puedes subir la foto de lo que tú quieras, y el maestro me la va a poner entregado. Y qué triste, pues, que ni siquiera se dice, tengas una carga y que, pues, esa carga sea mal hecha, ¿no? Sí. Eso no lo vas a hacer bien. No, y además, entonces, le estás de todas maneras transmitiendo algo a tu alumno. ¿Cuál es? Pues que no vas a revisarlo y que a lo mejor, pues, te va tomando una medida diferente, ¿no? Porque ni siquiera revisa bien la tarea. Sí, yo creo que espera con otras cosas. Así es. Yo creo que sí es bueno dejar tarea, simplemente nada más definir el momento correcto y qué es lo que vas a elegir dejar como tarea. No, eso es importante. No dejar cualquier cosa para nada más cumplir, deje tarea. Por más decir, es que sí deja tarea. Sí deja tarea, ese maestro sí deja tarea. Pero ¿qué tarea dejas? Pues cualquier cosa, ¿no? Que realmente ni siquiera va a aportar para el aprendizaje de tus alumnos. Entonces, ¿para qué te cargas también de trabajo que ya bastante tenemos los docentes? Un trabajo extra, pues no es necesario. Entonces, como docentes, sí, yo estoy de acuerdo en dejar tarea en ciertos niveles y analizar qué tipo de tarea se deja. Ya casi para terminar, Dani, unos cuantos puntos y ya. Ya has trabajado privado y has trabajado público, has tenido variedad de alumnos. En esa variedad, te has tenido alumnos con necesidades, discapacidades distintas. O sea, hablamos con un chavo que a lo mejor tenga síndrome de Down, o que tenga Asperger, o que tenga autismo, o que hablaba con una compañera que tenía alumnos con discapacidad auditiva, o alumnos con discapacidad visual. ¿En algún momento tú has tenido este tipo de alumnos y cómo los has acompañado si es que los has tenido? Sí, fíjate que yo creo que en toda nuestra experiencia siempre vas a tener, como lo mencioné al inicio, ¿no? Nuestros alumnos, nuestros grupos, pues hay de todo, de los traviesos, los lindos, los estudiosos, ¿verdad? Hay de todo. Y también tenemos alumnos que me encantan. Yo creé una conexión con ellos, no sé por qué sentí como esa afinidad en acercarme con alumnos que tuvieran alguna condición, sí, ¿no? Entonces, claro que sí, ahorita tengo alumnos con discapacidad física, ¿no? Auditiva, okay, ¿no? O sea, que tiene problema. ¿Cómo le haces? No, fíjate que nadie sabía que tenía esa discapacidad hasta que el niño presentaba al momento de que tú estabas dando la enseñanza, todo el tiempo como que se acercaba o te preguntaba que nuevamente repitieras, ¿no? Entonces como que empecé a detectar y se tuvo una reunión con el papá y pues sí, nos comentó que tenía problema con un oído, ¿no? Entonces que estaba perdiendo y tienes que acomodar tu clase, tienes que diseñar tu clase, cambiar parámetros de evaluación. Sí, para empezar, pues el alumno no puede estar atrás, ¿no? Debe estar casi contigo, sentado. Entonces, en lo que los alumnos, cuando son actividades donde tienen que hacer un dictado, por ejemplo, ¿no? En el dictado. Complicado. ¿Y qué? Entonces, a él yo digo la palabra, pero trato de acercarme con él. Por un lado, estoy cerca de él, dicto la palabra y él ya me escucha. Entonces, pero tengo que estar cerca y también lo hago para todos los alumnos. Entonces, vuelvo a lo mismo. El control de grupo te permite hacer esas variantes dentro de tu clase.
¿Crees que si no tuvieras control del grupo? Fuera un desorden, ni siquiera tiempo tuviera yo creo para atender al alumno, ¿no? Entonces, el hecho de que ellos puedan estar trabajando en sus lugares sin desorden te permite acercarte con aquellos que requieren más atención, más apoyo, que son alumnos que tienen alguna condición, y poder trabajar de manera más cercana, ¿no? Me tocó trabajar también con alumnos con una condición de autismo y me encantan esos alumnos, son súper inteligentes. Hace poco vi a un exalumno, ya está en prepa, ¿no? Ya está en prepa y me encantó verlo en un evento donde podía mostrar sus habilidades, de expresión artística y motriz. Entonces me encantó verlo, ¿no? Cómo maduró. No, Entonces eso es muy bueno y me ayuda muchísimo a decir, wow, tienes una capacidad impresionante, aprendes más tú como docente de ellas que ellos, ¿no? sí. Te forman, sí, y te forman, y creo que el ser maestro, o sea, tener la responsabilidad a ser consciente al grupo, a ser consciente al entorno social, a lo mejor no de tratarlo diferente, pero apoyarlo, ¿no? O sea, no vamos a ver, no marcarlo y saber elegir las palabras para poder decirles, a ver, tenemos que apoyarnos y tenemos que hacer porque... Fíjate que hasta los mismos alumnos conocen. ¿Verdad que sí? Los mismos alumnos te dicen. Y si les pides apoyo y te responden. Sí es, maestra, tal maestro, ¿no? Tal maestra no lo ayuda, porque ellos son los que ven el cambio de maestro todo el tiempo. Se siente peor, ¿no? Cuando te dicen, es que la maestra de mate no te... Ay, Sí. ¿cómo le digo a la maestra de matemáticas? Sí, porque no sé si lo vaya a aceptar o no. Claro, entonces eso es importante, ¿no? Entonces yo que hago bastante cuando tengo así alumnitos que veo que les cuesta mucho trabajo la parte de la socialización, o que son alumnitos aislados o que tienen alguna condición, yo busco integrarlos. Siempre es mi tarea porque el rechazo es bien importante, ¿eh? El rechazo se ve muchísimo en secundaria, es una constante, el rechazo con los alumnos. Entonces, yo busco muchísimo con ellos el poder integrarlos y y concientizar a los alumnos de que a lo mejor la atención va a ir un poquito más enfocada, obviamente sin descuidar al resto, pero que también ellos pueden ayudar. Exactamente. Sí, que ellos también pueden fungir como monitores, que pueden ayudar, que pueden acercarse, que pueden trabajar con él, que vean que son alumnos como cualquiera, Sí. como tú, como yo, o sea, son personas maravillosas que tienen una capacidad de inteligencia súper grandiosa, la verdad, me encantan ellos y aprendes mucho. Entonces, la parte de que tú los integres y los hagas parte del mismo grupo, eso les ayuda mucho también a ellos a sentirse cómodos, a sentirse integrados, a sentirse incluidos. Así es. Entonces, ese trabajo también corresponde al maestro, pero sí, vamos con la idea de nada más dar nuestra clase y si aprende, bueno, y si no lo toma, bueno, es cada quien, ¿no? Cada quien su práctica, pero si yo dedico mucho tiempo a trabajar con ellos en caso de que yo los tenga. Ahorita sí tengo solo uno, es con esa condición, con una condición. Pero sí, de la parte conductual, pues sí, son más y también pues se tiene que trabajar. Sí. Se trabajan todos los aspectos, no solamente alumnos que tengan alguna condición, ¿no? Los alumnos que regularmente conocemos en la parte educativa. Dani, me gustaría tratar más temas, pero la verdad no te quiero quitar más tiempo. Hay muchos temas, me gustaría platicar cómo haces la conexión con tus padres, con los papás, pues, que tienes, pero no quisiera llevar más tiempo. Igual, si tuviéramos una segunda oportunidad de vernos, claro sí. Me gustaría mucho, pero me gustaría terminar con 3 consejos o 3 tips, 3 aportaciones que le pudieras dar, una o la que quieras darle al padre de familia, una al maestro nuevo, como de maestro, pues, y la otra
al alumno. Al alumno, ¿cómo le gustaría tal vez ser tratado? ¿Qué les funcionaría más pues para tener un mejor aprovechamiento? Ok, mira, pues el reto siempre va a estar. El reto siempre va a estar como mamá. Soy mamá también de 2 hijos. Entonces, algo que puedo recomendarles a los papás es que aprendamos a escuchar, que nos tomemos el tiempo de sentarnos, ¿no? De escuchar a nuestros hijos, de saber qué es lo que quieren, de saber qué es lo que necesitan. Porque a veces perdemos el tiempo en otras cosas que realmente no tienen tanto valor. Y el hecho de que como papás que decidimos ser papás, entonces es una responsabilidad, responsabilidad conjunta. Entonces, papás, pues sí, definitivamente estar al pendiente de sus hijos, Sí, ¿no? estar escuchándolos, reflexionar con ellos, ser empáticos, conocerlos, no juzgarlos, ¿no? Entonces, porque son errores que se van cometiendo y pues tratas ya en nosotros ya no cometernos tanto, que no son papás perfectos, ¿verdad? Sí. Pero sí, definitivamente el hecho de que te tomes el tiempo de convivir y de escucharlos, eso es muchísima ganancia, y sobre todo en secundaria. En secundaria se escucha bastante de que mis papás no me quieren, de que mis papás no me escuchan, de que mis papás no están conmigo, ¿no? Eso es una constante siempre. Y para los docentes, ¿no? Para los docentes, el mayor consejo que te puedo dar es que ames lo que hagas. Si disfrutas lo que haces, si amas lo que haces, nunca va a ser una carga. Siempre va a ser ese amor, siempre va a ser ese motivo, siempre va a ser ese estímulo, esa motivación para poder ser mejor y que el hecho de estar frente a tus alumnos es tener una responsabilidad, que tú sepas que el estar frente a tus alumnos es un compromiso, que ellos son influenciados por ti, que tú eres un impacto. Entonces tú decides, maestro, maestra, tú decides qué impacto quieres lograr en tus alumnos, tú decides si quieres ser de influencia para ellos. Entonces eso yo te puedo dejar, que esa vocación, que si ya decidiste ser maestro, que si ya estás en este medio, pues dejarnos de quejar, Sí, ¿no? muy importante, muy importante. A lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Y quisimos ser, sobre todo. Y pues para nuestros alumnos maravillosos, pues definitivamente no es fácil ser un alumno. Somos alumnos, somos docentes, soy mamá, entonces soy de los tres bandos, ¿no? Pero sí, para los alumnos, pues qué padre que puedas tener la oportunidad de convivir, ¿no? Yo recuerdo a mis maestros y el hecho de decir, ¿quieres tu mejor maestro? Pues sí lo recuerdo. ¿Quieres mi peor maestro? También lo recuerdo. Entonces, déjate enseñar, ¿no? Y aprende de esos maestros, saca lo bueno, y de esos maestros que consideras malos, también saca lo bueno. Realmente. Sí, algo te van a enseñar. Y de todos aprendemos, de todos podemos ser enseñados, entonces tú decides con qué te quedas. Entonces, sí, alumno, ama a tus maestros, no les veas los defectos, pero enfócate en lo que tú quieres aprender. Muchas gracias, Dani. Gracias por esta plática tan enriquecedora. Ojalá y más adelante podamos tener otra charla, que creo que quedaron varios puntos sobre la mesa que me gustaría que platicáramos. Espero una segunda parte en otra ocasión. Claro. Te agradezco mucho pues tu tiempo y pues gracias a nuestro público, que espero que estén disfrutando de esta charla. Y pues nos vemos en otro capítulo más de Entre Maestros. Muchísimas gracias. Gracias, Mario.